Bueno, de esta forma cerramos este ciclo informativo a las 8:45, pero quédense con nosotros. Comienza en este momento el análisis y las entrevistas. Yo soy Juan José Ríos, así que vamos con mis compañeros que están preparados para iniciar este segmento. Adelante, buenas noches. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45, como todos los domingos, totalmente en vivo. Y junto a Cristians Castillo vamos a conducir la entrevista de esta noche. Cristians, buenas noches. Un gusto en verte. Igualmente, don Mariano, aquí celebrando 11 años de estar al aire de Canal Antigua, un espacio que ha servido para informarle, que ha servido para el debate y que sigue poniendo a disposición de las y los guatemaltecos pues la información en el momento y sobre todo con las voces más calificadas, hombre. Así es, y en la total disponibilidad de continuar en esta labor con información veraz, con debates serios, objetivos y sobre todo informando con veracidad. Hoy escuchamos al presidente. Cristians, ¿qué te pareció? Creo que se flexibilizó un poco la posición. Creo que este fin de semana fue totalmente confrontativo a raíz de las últimas decisiones, en algunas posiciones irracionales, pero se pudo identificar que es importante tener un diálogo y tener una comunicación al momento de tomar decisiones como las que se tomaron. Bueno, sobre ese tema seguramente en los próximos días vamos a tener otras entrevistas. Hoy por la noche vamos a dedicarle la entrevista a temas económicos y lo vamos a tratar con un experto economista de México. Me refiero a Francisco Javier Núñez, es un economista mexicano, por muchos años trabajó en la Comisión de Competencia en México, llegó a ser uno de sus directores, pero desde el año 2018 formó una empresa propia que se llama Ockham Economic Consulting, la cual se dedica al análisis económico, sobre todo a regulación, a temas de mercados, estudia mucho los productos en relación a su regulación, a la competencia. En fin, es un experto que ha analizado no solo la parte macro de la disrupción de las cadenas de valor, sino también ha estado muy atento a lo que las escuelas de negocios han empezado a analizar sobre el impacto microeconómico de la COVID-19. Junto a Francisco Javier Núñez, que ya lo tenemos en línea, vamos a hablar precisamente de esos temas actuales y futuros, porque no hay mayor discusión. Las relaciones internacionales económicas, la economía, las empresas cambiarán a partir de esta pandemia. Así que le doy la bienvenida a Francisco Javier Núñez. Francisco Javier, ¿nos escuchas? Buenas noches. Perfectamente, Mariano, Cristians, mucho gusto en estar con ustedes. Un gran saludo a los hermanos guatemaltecos y mi mejor deseo para esta circunstancia que estamos viviendo en todo el mundo. Bien, Javier, muchas gracias por atender la invitación de Canal Antigua. Bueno, intercambiamos un par de mensajes ahí viendo cómo podíamos analizar toda esta situación que se ha generado en el mundo, en la región, en nuestros países, a partir de la pandemia de la COVID-19 y sobre todo de ese bucle que se ha generado entre si es una crisis de oferta, si es una crisis de demanda, las decisiones del gobierno, los distanciamientos, el encierro, en fin, todo eso. Desde tu perspectiva de lo que viven en México y guardando las diferencias México-Guatemala, para ti, ¿cuáles son los principales rasgos de este mundo actual económico, de comercio y ya empezando a visualizar el futuro? Sí, Mariano, mira, yo creo que el principal rasgo de la situación que estamos viviendo es la incertidumbre. Es la incertidumbre en el plano de la salud, pero también en el plano económico. No habíamos vivido, no nos había tocado, al menos a nuestras generaciones, vivir una situación de esta naturaleza. La última pandemia global ocurrió hace un poco más de 100 años y la última crisis de magna dimensión ocurrió en el 2008, una crisis financiera, y antes de ella pues tuvimos la crisis de 1929. Que fueron crisis ocasionadas desde la economía. Pero ahora lo que estamos viviendo es una crisis que se ocasiona desde un ámbito distinto a la economía, que además avanza muy rápido y ha abarcado a la totalidad o a prácticamente la totalidad del planeta.
Y como tú bien decías en la introducción, hay una discusión sobre si es una crisis de oferta o es una crisis de demanda. La verdad es que es muy difícil determinar dónde vino primero el impacto. Y la verdad es que en este momento ya se mezclaron elementos de oferta y demanda y nos están haciendo vivir pues situaciones nunca vistas. La economía se está moviendo como un torbellino durante las últimas semanas, y lo que se decía hace un mes acerca de lo que podía ocurrir en cuanto a la recuperación económica, la verdad es que la semana pasada pues se descompuso un poco con algunas declaraciones del presidente de la Fed que indicó que la salida iba a ser mucho más lenta de lo que se había previsto. Entonces yo creo que la palabra que describe la situación que estamos viviendo es incertidumbre. Ahora, don Francisco Javier, para los economistas el ceteris paribus es mientras todas las demás variables se mantengan constantes. En este momento, lo constante es la parálisis de las economías, y no solo de unas en particular, sino prácticamente de la mayoría de las economías globales. ¿Cuándo una economía debe empezar a preocuparse para empezar a salir de las medidas sanitarias y engancharse a la reactivación o a la dinámica de la economía más internacional, más amplia, más global? Lo que tú dices, Cristian, es cierto. La parálisis está ocurriendo en todo el mundo, y lo que es muy desconcertante es de que pues, los países han seguido distintas recetas para atender la situación, y no obstante ello, a todos les ha pegado más o menos por igual en términos generales. Pongo un ejemplo: Suecia siguió un camino distinto. Ellos decidieron no paralizar la economía y no imponer el confinamiento social. Eh, Restringieron las reuniones a un máximo de 50 personas, y se ha seguido viviendo la vida de café y de las plazas, etcétera, con la esperanza de que ello no frenara la economía. Lo que se ha dicho en los últimos días acerca de Suecia es que Suecia probablemente también va a tener un impacto económico similar al de los países que sí decidieron parar la economía. Ahora, como atinadamente comentas, la pregunta que yo creo que nos hacemos la inmensa mayoría es en qué momento podemos pasar a la siguiente etapa para tratar de abandonar la parálisis económica. Y yo lo que he percibido es que hay una gran preocupación por determinar en qué momento los países llegan al pico de la pandemia, al punto de inflexión a partir del cual el número total de contagiados empiece a descender día por día. Y ahí tenemos problemas. Tenemos problemas porque los instrumentos para medir ese pico máximo no se han aplicado por igual en los distintos países. Algunos países han optado más por aplicar pruebas masivas, otros como México han optado por no aplicar pruebas masivas, sino solamente a aquellos pobladores que manifiestan síntomas claros de la enfermedad. Entonces, eso nos da un escenario muy complejo, porque, y es algo que en México se ve muy claramente. En México se viene diciendo que estamos llegando en los próximos días al punto máximo, pero la verdad es que si no se cuentan con mediciones más generalizadas, es muy difícil hacer una aseveración global con base en una pequeña muestra de la población. Entonces, yo creo que para tomar la decisión de en qué momento podemos empezar a reactivar la economía, es fundamental tener mayor información acerca de la evolución de los contagios, y eso es algo que no en todos los países estamos teniendo. Javier, lo que describe se parece mucho a la situación que estamos
viviendo acá en Guatemala, como que hay algo por ahí, una norma, alguna recomendación de algún organismo que las autoridades de ambos países han tomado más en cuenta que en otra. Pero regresando al aspecto económico y al sanitario, también decía el presidente de la FED, que ya lo mencionaste, que en este momento para la economía son más importantes los datos sanitarios que los datos meramente económicos, financieros. ¿Coincides con esa apreciación? Porque igual la preocupación de la falta de data, de falta de datos, de indicadores, de índices, de diagnósticos, de tener acceso a un perfil epidemiológico más detallado que permita comprender la dinámica de este virus, que ya algunos lo están catalogando como virus endémico para muchos de los países, incluyéndonos a nosotros, es difícil entonces tener una prospección más clara hacia dónde nos dirigimos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que señaló el presidente de la FED. Mira, cuando uno analiza mercados o negocios, se dice que lo que no estudias no lo puedes definir, lo que no defines no lo puedes medir y lo que no puedes medir, pues no lo puedes mejorar. Entonces, si no hacemos mediciones y si no recopilamos más datos, es muy difícil saber con cierta certidumbre dónde estamos parados. Entonces, la declaración del presidente de la FED es muy clara. Él advirtió, de hecho, de los riesgos que había en Estados Unidos si se precipitaba la reapertura de las actividades económicas, porque precisamente lo que están viendo en la FED es que si no estamos seguros que ya el ritmo de contagio se está dando bajo niveles controlables, lo que puede ocurrir es que si abrimos la economía y la gente regresa a sus actividades y no se tiene cuidado en implementar medidas para trazar la enfermedad y dar atención a las personas probablemente infectadas, pues entonces puede haber un rebote que puede hacer mucho más difícil la recuperación económica. De hecho, Mariano, hace un mes o 5 semanas se hablaba de que muy probablemente en esta crisis el proceso económico iba a tener una forma de V. Iba a haber una fuerte caída y después una fuerte recuperación derivado de los grandes apoyos que el gobierno norteamericano está dando a su economía a través del Tesoro y a través de la FED. Sin embargo, la discusión de los últimos días ha sido en torno al cuestionamiento sobre si esa V se va a presentar o no se va a presentar, porque hay gente que cree que a lo mejor vivimos una L, una caída y luego un estancamiento. Y hay gente que cree que a lo mejor vivimos una U, una caída y luego un periodo de estancamiento y luego una recuperación. Y luego hay otros que creen que podemos tener una W, una caída, una recuperación y luego probablemente otra caída en la medida en que se presente nuevamente, sobre todo con la llegada del fin de año, un crecimiento de nuevo de este fenómeno. Entonces, yo sí creo que es fundamental conocer más acerca de los datos de la infección. Don Francisco Javier, en el momento actual hay un desajuste más o menos generalizado de todas las economías del mundo. No obstante, ¿cuáles son las variables que a su consideración se deben controlar y mantener bajo vigilancia para no generar un desajuste mayor de las economías nacionales? Toda vez que siempre hay grandes amenazas a la economía, la hiperinflación o la pérdida del control del tipo de cambio, etcétera. ¿Cuáles deberían ser las variables, don Francisco Javier, que los gobiernos deberían estar monitoreando para evitar una crisis mayor a las economías nacionales? Sí, Cristian. Mira, yo veo un grave riesgo de retroceso en el plano social. Retroceso porque es muy probable que en la medida que esta situación se prolongue, pueda haber una afectación en la distribución del ingreso y en los ingresos de los sectores más desfavorecidos. Yo creo que todos estamos perdiendo de alguna u otra manera, empresarios chicos, medianos, grandes, empleados, quienes ofrecemos nuestros servicios por la vía independiente, etc. Todos estamos perdiendo. Pero la pérdida puede ser muy grande para los sectores de la población que no están protegidos por los canales institucionales. Yo creo que
un elemento muy importante que hay que cuidar es el empleo, por la razón de que crear empleos es muy complicado, es muy costoso y es muy tardado. Ahora, ¿qué necesitamos para crear y para mantener empleos? Necesitamos empresas. Está muy demostrado, los historiadores económicos lo tienen muy claro, que desde hace 300 años en los cuales el sistema capitalista más o menos se estabilizó, al menos en Europa, el crecimiento en el ingreso per cápita de la gente ha ido de la mano del desarrollo de la empresa. Entonces, yo creo que tenemos que proteger a las empresas, porque las empresas son un mecanismo protector del empleo. Entonces, si no cuidamos, si no procuramos la continuidad de las actividades empresariales, evidentemente el empleo se va a ver afectado y con ello le vamos a pegar a los sectores de menores ingresos. Francisco Javier, hay un tema acá donde siempre resguardando, en este caso ya los tamaños de la economía mexicana, la guatemalteca, incluso la centroamericana, pero hay un rasgo común en ambas economías y es el altísimo nivel de informalidad. Una informalidad que, además de que es muy difícil medirla con precisión y sí sabemos sus comportamientos, sus reacciones, la forma en que hace que la gente viva día a día, semana a semana, quincena a quincena, en fin, ellos no están protegidos, como lo has dicho, institucionalmente. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de un grupo relativamente pequeño, pero ¿qué nos puedes contar de aquellas cosas que pudieran hacerse a partir de esa particularidad, de esos altos niveles de informalidad, cuando por razones sanitarias se cierra una economía, se cierra una región, se cierra una ciudad, se cierran sectores económicos y este gran número de personas y familias no logran llevar el sustento diario a la mesa de su casa? El tema de la informalidad es muy grave y no vamos a platicar las causas de ello, porque No, no. tendríamos que remontarnos Sí. décadas. Pero el problema de la gente informal es que no está adscrita a un sistema de seguridad social, no tiene un sistema de ahorro para el retiro y no cuenta con los mecanismos para acudir a los sistemas de salud que formalmente ofrece el Estado, entre otras cosas. Entonces, la gente tiene que llevar dinero para tener alimento en la mesa. Eso es un hecho. Entonces, yo distinguiría, yo diría que tenemos varios momentos que tenemos que definir en esta situación. Actualmente estamos viviendo la crisis, pero después tendrá que venir la discusión de en qué momento iniciamos la reapertura. Y después de la reapertura, una vez que logremos transitar de manera más o menos controlada a una situación en la cual ya se pueda trabajar con cierto orden, tenemos que pensar en hacer reformas de mediano y largo plazo. En el corto plazo, en el plazo inmediato, tenemos que ver la manera de que la gente tenga pan en su mesa. Entonces, en ese sentido, muchos gobiernos están implementando programas de apoyo a través de transferencias directas a la gente. Yo creo que eso es correcto, pero sí me preocupa que se haga sin las medidas institucionales correctas. Es decir, debemos de tener padrones de gente que se encuentre en situación de vulnerabilidad para garantizar que la ayuda le llegue efectivamente a la gente que lo necesita. Porque si no se tienen controles acerca de los dineros, hay las tentaciones para que algunos grupos puedan hacer mal uso de ello, lo cual sería bastante desafortunado. Pero no tenemos tiempo, entonces tenemos que actuar muy rápidamente porque si no lo hacemos, sí se corre el riesgo de que esporádicamente o incluso con mayor frecuencia, la gente empiece a mostrar cierta agitación y pueda haber ahí situaciones no deseadas desde el punto de vista social.
Posteriormente, ya al mediano plazo, yo creo que los países, todo el mundo, pero sobre todo América Latina, debe de pasar a una etapa de construcción o fortalecimiento de instituciones de protección social. Entonces, toda la ayuda que se le dé a la gente tiene que pasar por cauces y, como yo decía, tiene que haber padrones y tienen que establecerse criterios y montos y parámetros para auxiliar a la gente que pudiera estar en situación de vulnerabilidad. A largo plazo necesitamos que el Estado se encargue de promover el Estado de Derecho y se encargue de crear incentivos virtuosos para que la gente tome la decisión de moverse hacia las actividades formales. En México, y este es un hecho que se ha estudiado bastante en los últimos años, en México se han generado incentivos adversos. A la gente le resulta mucho más cómodo mantenerse en la informalidad, pagan menos impuestos, no pagan energía eléctrica, etcétera, que cuando te mueves a la formalidad. Entonces se tiene que hacer un gran esfuerzo para que el Estado no genere incentivos contrarios a la formalidad. Y se tiene que trabajar en mucho, se tiene que fomentar la exportación, se tiene que fomentar la creación y el fortalecimiento de cadenas productivas, se tiene que trabajar en atraer la inversión privada, nacional y extranjera. Y el Estado tiene que ser más eficiente en la forma como gasta para maximizar el impacto social de su gasto. Entonces tenemos que crear oportunidades para la inversión, pero además incentivos para que la gente se mueva hacia los canales formales. Ahora, don Francisco Javier, usted plantea una ruta que tiene una lógica específica, que es pasar en primera instancia a un estado de bienestar y luego pasar a un estado de derecho. ¿Cómo le damos sostenibilidad a esa primera etapa? Puesto que en América Latina los estados dejaron olvidado el estado de bienestar, en algunos casos, como en el guatemalteco, nunca se implementaron. Y eso nos está llevando a enfrentar esta pandemia con estados débiles, desinstitucionalizados, sin presencia en los territorios, sin capacidad de ejecución y en algunos casos sin posibilidades ni siquiera de poder hacer efectivos los programas sociales. Salvando estas problemáticas, ¿cómo, de dónde sacamos los recursos para darle sostenibilidad a la implementación de ese Estado de Derecho que ha estado tan olvidado y abandonado en nuestros países? Mira, ese tema también se ha discutido en México, porque México está viviendo desde hace un par de años una situación inédita de cambio político y económico con el cambio de régimen. Y como bien dices, esta situación nos ha agarrado desprevenidos, no estamos preparados. Y el reto es mayúsculo. Yo creo que tiene que haber un pacto político entre los actores políticos. Yo creo que los grupos deben por un momento de olvidar sus intereses de grupo y tienen que converger en que el interés supremo en este momento de prácticamente todos los países de América Latina, salvo honrosas excepciones, pero prácticamente todos, tenemos que poner como objetivo principal el atender la situación de emergencia que estamos viviendo, porque el retraso puede ser mayúsculo. Yo estaba revisando las cifras de impacto económico proyectado para la región de Centroamérica y el Caribe y las comparaba con México. Centroamérica podría, según la CEPAL, tener un retroceso de 2,5% en el PIB como resultado de esta situación que estamos viviendo. Ya de por sí la situación era mala porque Centroamérica estaba viviendo una desaceleración económica. Pero en México el desencuentro político nos puede costar de 6,5% a 8% del Producto Interno Bruto este año. Entonces, de ese tamaño puede ser la afectación si no hay un acuerdo político. Si se llega a un acuerdo en lo básico, que yo creo que lo básico debe ser proteger la salud de la población y proteger el empleo y proteger la inversión privada. Bueno, si se llegara a un acuerdo en estos tres aspectos
Lo siguiente es cómo financiar el programa de recuperación. Y aquí tenemos que durante mucho tiempo, 25, 30 años, en la región hemos vivido con la idea de que tenemos que ser disciplinados financiera y fiscalmente. Y yo creo que lo tenemos que ser. ¿No? La disciplina fiscal, financiera y las reformas que llevan a que los mercados sean más competitivos, creo yo, son pilares en la construcción de economías sólidas en el largo plazo. Pero en la coyuntura que estamos viviendo, no lo digo yo, lo dice mucha gente y de países de economías altamente desarrolladas, que tradicionalmente han postulado el discurso, la disciplina fiscal y financiera, yo creo que en esta circunstancia sí tenemos que olvidarnos un poco, al menos temporalmente, de la disciplina fiscal. Hay que hacer un esfuerzo por ser eficientes en el gasto, en la recaudación, pero probablemente vamos a tener que echar mano del ahorro de terceros, es decir, del endeudamiento. Por ahí vi que Guatemala tiene planeado emitir algunos bonos públicos para financiar. Ya los emitió. Sí, porque efectivamente necesita recursos. El país tiene una tasa de recaudación relativamente baja. Afortunadamente ustedes tienen un déficit público como porcentaje del PIB, creo yo, de los más controlables de la región. Tienen un nivel de endeudamiento en relación del PIB bastante moderado en relación con lo que se ve en otros países. Ustedes están alrededor del 25%, México tiene alrededor del 48%, en Centroamérica hay países que tienen 80%. Entonces ustedes creo que tienen finanzas públicas que les permiten tomarse la libertad de emprender un poco más de gasto público, pero hay que tener cuidado, hay que saber. Y precisamente ese cuidado y ese patrimonio que es de los guatemaltecos lo tenemos que proteger y no caer en tentación de que, aún habiendo espacios, tener un gasto descontrolado. Pero, Francisco Javier, has mencionado en una respuesta anterior lo importante de protección del empleo a partir de las empresas. Y ahí quiero hacerte la pregunta, lo comentábamos antes del programa. A ver, ¿qué están pensando las escuelas de negocios? ¿Qué están pensando los pensadores? ¿Qué están pensando todos esos que están viendo cómo de la noche a la mañana empezamos a hablar más de teletrabajo, de la oficina en la casa, de que ahora los medios de entrevistas son a través de videollamadas? En fin, en menos de 2 meses nos cambió a muchos la forma de trabajo, la forma de atender las relaciones laborales, en fin. No solo es en ciertas partes de la economía, lo estamos viendo en mucho. ¿Qué nos vislumbra el futuro? ¿Qué has analizado? En las escuelas de negocio, al igual que yo les comentaba de la economía, que yo veo que hay 3 etapas. La etapa actual de crisis, la etapa de reapertura y luego la etapa de reestructura a mediano y largo plazo. Algo similar se está discutiendo en las escuelas de negocios. En el corto plazo, la prioridad de las empresas es sobrevivir. Y probablemente la clave para sobrevivir para las empresas es tener liquidez. Es la liquidez. Una empresa bien gestionada, con un buen negocio, puede verse arruinada por un problema de liquidez. Y el problema de liquidez tiene que ver con que simplemente los clientes no tienen recursos para pagarle. Por ejemplo, pensemos en empresas que abastecen cadenas comerciales. En el caso de México, nada más el autoservicio ha perdido el mes pasado 22% de sus ventas. Pero, por ejemplo, las tiendas departamentales han caído en 73% sus ventas. Entonces, evidentemente, en un sistema donde todos los sectores están relacionados, si el sector de retail que atiende al consumidor final ve mermadas sus ventas en 73%, pues no va a tener el flujo
para pagarle a sus proveedores. Entonces los proveedores, al no tener flujo, pues no van a poder pagarle a su vez a sus proveedores y a sus empleados. Entonces, en este momento, yo diría que para las empresas, el tema importante es tener liquidez. Y la liquidez se puede obtener de distintas maneras. Por ejemplo, a través de un diferimiento en el pago de las obligaciones fiscales, para lo cual pues, se requiere la comprensión y la colaboración del Estado. También se puede obtener a través de políticas de apoyo del Estado directamente hacia la nómina. Ha habido situaciones como por ejemplo en Gran Bretaña, donde el gobierno inglés prácticamente absorbió el control de la nómina de muchas empresas. Entonces, si a través de un programa se toma el control de la nómina y la empresa no tiene la presión de pagar los salarios, al menos durante estos 2 meses, eso le puede permitir obtener liquidez. A mediano y largo plazo, a todos nos ha sacudido esto y yo diría que va a haber cambios muy profundos. Hay industrias que no van a poder sobrevivir de manera tradicional. Todas aquellas industrias cuyo negocio requiere del contacto de la gente o requiere del aglutinar gente. Por ejemplo, los cines, las aerolíneas, la industria del turismo, la industria de los alimentos, los restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos, lugares donde la gente tiene que aglutinarse, van a tener que emprender una reingeniería, van a tener que buscar formas novedosas de trabajar. El sector educativo también, ese es muy importante, muy importante. Pensemos en la educación pública, cómo le van a hacer los estados para reconvertir las escuelas y para dotarlas de aulas que al menos en lo que salimos de esta situación desafortunada, Don Francisco, limiten el contacto de los niños. Nos acercamos al cierre de la entrevista y a partir de lo que usted está planteando, es importante pues empezar a imaginar los nuevos marcos teóricos y metodológicos para abordar la economía del futuro, sobre todo porque no tenemos la data suficiente como para poder entender a cabalidad la problemática. Se habla de economía de guerra, se habla de economía naranja, se habla de economía colaborativa, economía solidaria. ¿Cuáles podrían ser los lineamientos iniciales para empezar a pensar una nueva teoría para esa etapa que usted ha planteado como la reorganización o reestructuración de las economías en nuestros países? Mira, yo lo voy a ver, te lo voy a contar desde el punto de vista de la empresa, porque yo creo que la empresa es la célula fundamental de la economía. Las empresas tienen que aprender que tienen que tener comités de crisis en los cuales se analicen los riesgos. Y los riesgos ahora no son solamente las guerras comerciales, o no es solo el mal manejo macroeconómico. El tema sanitario, el tema ambiental, la realidad nos lo está demostrando, son riesgos que deben de formar parte de la matriz de riesgos de las empresas. Entonces, las empresas tienen que imaginarse cómo van a seguir operando en un entorno donde hay cierta restricción para el contacto entre la gente. Y yo estoy seguro que lo van a encontrar, se van a reinventar. Las nuevas tecnologías van a ser fundamentales. En este sentido, nuestros países tienen que invertir en el desarrollo de las telecomunicaciones. Yo creo que todo esto puede ser una oportunidad para nuestros países. Creo que una de las lecciones de esta crisis es que estas cadenas de suministro globales, en las cuales te traes las materias primas o los componentes de China y luego te los llevas a otro país, etcétera, son frágiles. Entonces, muy probablemente muchas grandes empresas van a empezar a buscar fuentes de aprovisionamiento alternativos, más cercanos a sus mercados y a sus plantas productivas. Y yo ahí veo una oportunidad, evidentemente, para mi país, para México, pero también para Centroamérica,
por la cercanía geográfica que tenemos con América del Norte, que es uno de los grandes mercados del mundo. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar los latinoamericanos, sobre todo centroamericanos y México, para ver de qué manera aprovechamos esta circunstancia para tomar un lugar en la proveeduría y en la inserción en las cadenas de valor que se generan en Estados Unidos y Canadá. Porque yo creo que geoestratégicamente para Estados Unidos y Canadá, ahora trabajar en Asia les aumenta el riesgo. Entonces, creo que si hacemos bien el trabajo y diagnosticamos bien, podemos tener una oportunidad de desarrollo que, que al menos hace 3 meses yo no la veía tan clara. Entonces, yo creo que las empresas se van a reinventar y evidentemente los gobiernos van a tener que colaborar. ¿Y cómo van a tener que colaborar? Van a tener que colaborar mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho. El Y Estado... Francisco Javier, perdona, con ese Sí. mensaje último que diste, creo que has lanzado un mensaje clave para nuestros países, pero al mismo tiempo debo decirte que hemos llegado al final del tiempo que se nos ha concedido para esta tan interesante entrevista. Te agradecemos muchísimo que le hayas dedicado este tiempo a Canal Antigua Guatemala con tu conocimiento y expertise. Creo que has dicho cosas muy valiosas que vamos a tomar en cuenta. Somos probablemente, o más bien somos una generación que vimos ese fenómeno de toyotización, su crecimiento, pero también con lo último que dijiste, su probable desaparición. Así que agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Esperamos que en un futuro cercano volvamos a tener un contacto contigo. Gracias. Con todo gusto, les mando un saludo. Gracias. Bueno, Cristian, ha sido una entrevista muy interesante. Creo que ha marcado bastante. Muy orientadora, sobre todo porque los pensadores de diferentes partes del mundo que hemos entrevistado, personas que están en Asia, México y otras partes de América Latina, refieren ideas interesantes que son poco debatidas en Guatemala y que creo se convierten en insumos para eso que planteaba don Francisco Javier de aprender a reinventarse. Así es. Bueno, y con estos mensajes y con estas ideas que Francisco Javier Núñez de México nos ha entregado en esta entrevista, queremos invitarlos a que continúen con la programación de Canal Antigua y a partir de mañana lunes, todas las noches, con las entrevistas que tendremos junto a Cristian, a Carmina, a Marinés, a Mario, en fin, todo el equipo a cargo de las mismas. Les deseamos una buena noche y un buen descanso.